Oremos todos juntos. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz para que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para escudriñar la santa palabra de Dios y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. Libro primero de las Crónicas, capítulo 10. Trabaron batalla los filisteos contra Israel. Huyeron los hombres de Israel ante los filisteos y cayeron heridos de muerte en el monte Gelboé. Los filisteos apretaron de cerca a Saúl y a sus hijos y mataron a Jonatán, Abinadab y Malquí-Sua, hijo de Saúl. El peso de la batalla cargó sobre Saúl. Los arqueros le descubrieron y fue herido por los arqueros. Dijo Saúl a su escudero: «Saca tu espada y traspásame con ella, no sea que vengan esos incircuncisos y hagan mofa de mí». Pero el escudero no quiso, pues estaba lleno de temor. Entonces tomó Saúl la espada y se arrojó sobre ella. Viendo el escudero que Saúl había muerto, se arrojó también él sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl con sus 3 hijos, y toda su casa murió juntamente con él. Viendo todos los hombres de Israel que estaban en el valle, que las tropas de Israel se daban a la fuga, y que Saúl y sus hijos habían muerto, abandonaron sus ciudades y huyeron. Vinieron los filisteos y se establecieron en ellas. Al otro día vinieron los filisteos para despojar a los muertos, y encontraron a Saúl y a sus hijos caídos en el monte Gelboé. Despojándole, se llevaron su cabeza y sus armas, y mandaron a anunciar la buena nueva por el contorno del país de los filisteos, a sus dioses y al pueblo. Depositaron sus armas en el templo de su Dios, y clavaron su cabeza en el templo de Dagón. Supieron todos los habitantes de Yabes de Galaad lo que los filisteos habían hecho con Saúl. Se levantaron todos los valientes, tomaron el cadáver de Saúl y los cadáveres de sus hijos, y los llevaron a Yabes. Enterraron sus huesos bajo el tamarindo de Yabes, y ayunaron 7 días. Saúl murió a causa de la infidelidad que había cometido contra Yahvé, porque no guardó la palabra de Yahvé, y también por haber interrogado y consultado a una nigromante, en vez de consultar a Yahvé, por lo que le hizo morir y transfirió el reino a David, hijo de Jesé. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Oración. Grande y bondadoso eres tú, Señor, en este día donde
la iglesia conmemora tu muerte, donde la iglesia está de luto. Pedimos a ti, Señor, que por medio de tu muerte nos concedas también a nosotros resucitar junto contigo. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bendecido día tengan todos ustedes que se acercan a su canal de la Santa Biblia Hablada. Hoy día Viernes Santo, donde nuestra iglesia está de luto por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Día de penitencia, día de abstinencia, día de ayuno, de sacrificio, donde nosotros recordamos y sentimos esa pérdida tan grande del Hijo de Dios que le dieron muerte en una cruz. Viernes Santo, donde adoramos el misterio de la cruz, que fue el altar donde fue degollado el Cordero, donde el Cordero de Dios derramó su sangre por cada uno de nosotros. También celebraremos en este día las 7 palabras que Cristo dijo en la cruz antes de entregar su espíritu en manos de nuestro Padre Dios. La iglesia está de luto, nuestro corazón está de luto, porque nuestro Señor ha muerto. Viernes Santo, día para dedicarle también a la palabra de Dios, día también para reflexionar a la luz de la palabra de Dios nuestra vida, nuestra vivencia, nuestra entrega y sobre todo nuestro compromiso de ser mejores cada día. Esa entrega profunda que nace de lo profundo del corazón, y es que lo que nos presenta este capítulo número 10 del libro primero de las Crónicas es una evidencia clara de cómo tenemos nosotros que comportarnos delante de la presencia de Dios y sobre todo cómo tenemos que hacer el bien a los demás, manteniéndonos en la fidelidad a Dios. No hay que serle infieles. ¿Cuántas personas le son infieles a Dios en este día? ¿Cuántas personas, en vez de tener ese recogimiento, ese sacrificio, ese ayuno, esa abstinencia, hoy día en que Cristo ha muerto, se ponen a hacer otras cosas? Dedican su tiempo a las cosas del mundo y no le dedican tiempo a las cosas de Dios. ¿Cuántas personas viven las infidelidades o en la infidelidad a Dios? ¿Cuántas personas le son infieles a Dios? Este capítulo 10 nos va a presentar cómo Saúl conllevó a su muerte las infidelidades que él había cometido, porque nosotros tenemos que ver que la palabra de Dios nos habla directo a nuestro corazón, directo a nuestra vida, directo a todo nuestro ser, para cambiar, para ser mejores, para mantener nuestra fidelidad a Dios, porque a Dios hay que serles fieles, a Dios no hay que manifestarle nuestra infidelidad, ya que este capítulo número 10 del libro primero de las Crónicas inicia así: trabaron batalla los filisteos contra Israel, huyeron los hombres de Israel ante los filisteos y cayeron heridos de muerte en el monte Gelboe. Los filisteos apretaron de cerca a Saúl y a sus hijos y mataron a Jonatán, a Abinadab y Malquí-Súa, hijo de Saúl. El peso de la batalla cargó sobre Saúl. Los arqueros le descubrieron y fue herido por los arqueros. Aquí, en este capítulo número 10,
del libro Primera de las Crónicas es un recuento de lo que ya habíamos leído también en el libro de los Reyes, en el libro de Samuel, de cómo pues Saúl, el rey, se va a suicidar. Y el Antiguo Testamento nos presenta 3 o 4 personas que se suicidaron, que atentaron contra su vida, y uno de ellos fue el rey Saúl. Porque como ya estaba herido, y para que los filisteos no vinieran a hacer estragos con él, a jugar con él, que ya estaba casi para morir, entonces le dijo a su arquero, le dijo a la persona, a su escudero, le dijo que lo asesinara. El escudero le dijo que no, el escudero se asesinó él. Y sobre todo Saúl atentó también contra su vida. Así como el escudero se quitó la vida, Saúl también se quitó la vida. Es un suicidio, atentar contra la vida. Y así como hizo Saúl, hacen muchas personas cuando los problemas creen que son más grandes que poder reconocer de que hay que resolverlos. Cuando no son capaces de resolver los problemas, la decisión de muchas personas es quitarse la vida. De muchas personas es suicidarse. Y en este día, donde conmemoramos la pasión, muerte de nuestro Señor Jesucristo, porque a Cristo lo asesinaron por envidia, lo asesinaron por querer sacarlo del camino. Y cuántas personas también no se quitan la vida porque no le encuentran sentido a su vida. ¿Cuántas personas se quitan la vida porque no tienen para comer? ¿Cuántas personas se quitan la vida porque no consiguen trabajo? ¿Cuántas personas son como Saúl que prefieren quitarse la vida a poder resolver los problemas que están pasando por su vida? Porque eso es lo que nos va a recordar este capítulo 10 del libro Primero de las Crónicas, que dice así, en el versículo 4. Dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, no sea que vengan esos incircuncisos y hagan mofa de mí. Pero el escudero no quiso, pues estaba lleno de temor. Entonces tomó Saúl la espada y se arrojó sobre ella. Viendo el escudero que Saúl había muerto, se arrojó también él sobre su espada y murió con él. ¿Por qué? Porque se suicidaron cada uno. Y la palabra de Dios nos invita a nosotros a poder tener la capacidad de resolver los problemas, tener la capacidad de poder encontrarle una solución a cada inconveniente que tenemos en medio de nuestra vida, que no debemos atentar contra la vida porque Dios nos la da y Dios es el que tiene derecho a llamarnos a su presencia. Nadie puede atentar contra su vida porque no es dueño de ella. El dueño de nuestra vida se llama Dios. Y cuando uno lo empieza a entender así, uno se abandona por completo en las manos de Dios, para que Dios venga a ayudarnos, para que Dios tienda su mano para ayudarnos a resolver los problemas y las dificultades en medio de nuestra vida. ¿Qué más dice la palabra de Dios en este capítulo número 10? Escucha con atención cómo pone también de manifiesto el Señor la infidelidad de Saúl, como lo expresa el versículo número 13 de este libro primero de las Crónicas, y dice así: presta oído a la palabra de Dios. Saúl murió a causa de la infidelidad que había cometido contra Yahvé. ¿Por qué murió Saúl? Por su infidelidad.
ante Dios, cometida contra Dios. Y la infidelidad, esa infidelidad que muchos también tienen cuando empiezan a leer la palabra de Dios, pero resulta que les seducen más otras cosas y dejan de leer la palabra de Dios. Son infieles a la palabra de Dios. ¿Cuántas personas también van a misa, pero dejan de ir a misa para dedicarle tiempo a las cosas del mundo en el tiempo y el momento de asistir a la celebración de la Eucaristía? Se vuelven infieles ante Dios. ¿Cuántas personas por no querer ir a evangelizar se ponen a hacer otras cosas y entran en infidelidad a Dios? ¿Cuántas personas van a los brujos, hechiceros, santeros y se convierte en una infidelidad para con Dios? ¿Cuántas veces tú le has sido infiel a Dios? Así como se habla de la infidelidad en el matrimonio, cuando la mujer o el hombre pues tienen relaciones con otra persona, sea hombre con mujer, sea una mujer con un hombre, para engañar y serle infiel a su pareja, serle infiel a su esposo. Infidelidad. Y lo mismo pasa con Dios. Cuando una persona está en la presencia de Dios, pero también acude a los brujos, se convierte en una persona infiel, una persona que no tiene fidelidad a Dios, sino que se convierte en una persona infiel. La infidelidad aparece y se brota por sus poros cuando va y le dedica tiempo a los brujos, santeros y hechiceros y no le dedica tiempo a Dios. ¿Cuántas personas en este país de Venezuela son infieles a Dios porque tienen a un muerto como si fuera más que Dios? ¿Cuántos católicos no han caído en ese error y se han convertido en personas infieles para con Dios? Al hablar también de la infidelidad, podemos también nosotros percatarnos de cuántas veces le hemos sido infiel a Dios. También le hemos sido infiel a Dios o le has sido, y otras personas han sido infieles a Dios cuando te levantas en la mañana y en vez de hacer la oración le dedica tiempo a otras cosas. Le has sido infiel al Señor. Te has convertido en una persona que ha cometido infidelidad ante Dios. ¿Qué más dice el versículo 13 de este capítulo 10 del libro primero de las Crónicas? Dice así: Saúl murió a causa de la infidelidad que había cometido contra Yahvé, porque no guardó la palabra de Yahvé, porque no guardó la palabra de Yahvé. ¿Cuántas personas son infieles porque no guardan la palabra de Dios? ¿Cuántas personas son infieles porque desobedecen los mandatos de Dios? A causa de su infidelidad, porque no guardó la palabra de Yahvé. Y también por haber interrogado y consultado a una nigromante. Y era lo que les decía anteriormente. Hay personas que cometen infidelidades al ir a los hechiceros, santeros, a los que leen las cartas, a los que le hacen baños aromáticos. ¿Cuántas personas han caído en infidelidad para con Dios? Y va a quedar sin que Dios tome cartas en el asunto. No va a quedar, sino que Dios va a tomar cartas en el asunto. Y tú, al asistir a esas cosas, estás acarreando desgracias para tu vida y tienes que asumir las consecuencias de ser infiel a la palabra de Dios, de ser infiel
a Dios, de ser infiel a los mandamientos del Señor, porque hay que ser fieles a Dios. La fidelidad que tiene que marcar también el punto de inicio de nuestra vida en el camino del Señor. ¿Qué dice? Porque y también por haber interrogado y consultado a una nigromante. Y el versículo 14 dice así: en vez de consultar a Yahvé, por lo que le hizo morir y transfirió el reino a David, hijo de Jesé. En vez de acercarse a Dios, en vez de ser fieles a Dios, en vez de pedirle a Dios, en vez de consultar a Dios, en vez de pedirle con un corazón contrito a Dios, te fuiste detrás de las infidelidades, y a Dios no le gusta que tú le seas infiel. Al ir a asistir a un brujo, un santero, un hechicero, no, porque Él vino a dar la vida por ti, y tú tienes que dar la vida también por Dios. Tienes que mantenerte fiel en el ministerio, en tu vida, en tu trabajo. Tienes que mantenerte fiel con Dios. Jesucristo se mantuvo fiel hasta el último instante de su vida. No le fue infiel a Dios. En obediencia fue fiel para llegar a morir en una cruz, como lo conmemoramos en este día, para después resucitar y abrirnos las puertas del cielo a cada uno de nosotros. Que este día en que conmemoramos la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, podamos nosotros recapacitar, podamos nosotros tener un motivo de conversión en medio de nuestra vida para celebrar con alegría la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso hay que mantenernos fieles. Fidelidad es lo que Dios pide a cada uno de sus hijos, y que no busquemos otros dioses, que no es el Dios verdadero, sino que sigamos al único y verdadero Dios, que es el que nos concede la vida y sobre todo permite que podamos experimentar, compartir y llenarnos de su santa palabra. En este momento vamos a hacer un momento de silencio, porque es el día en que Cristo murió por ti y por mí. Señor Jesús, te damos gracias por entregar tu vida por mí, por entregar tu vida por mi salvación, por entregar tu vida para devolvernos el acceso para con Dios. A ti por entregar tu vida por mí, que soy un pecador. Te alabo y te bendigo, Señor, y gracias por el eterno amor de entregar tu vida por cada uno de nosotros. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo, y te acompañe para siempre. Amén. Se les aprecia con todo el corazón. Dios les bendiga. Nos vemos mañana, sábado de gloria, a las 7:30 de la mañana, para el estreno del capítulo número 11 del libro primero de las Crónicas.